ya con este tema de vibración forzada con amortiguamiento, concluimos lo que corresponde a sistemas de un grado de libertad. Si ustedes recuerdan, hasta el momento hemos estudiado sistemas de un grado de libertad únicamente, ¿vale? ¿Cuáles son estos sistemas? Pues, de hecho, los hemos dibujado también muchas veces. Pues es como un péndulo invertido, así, ¿no? Ese es nuestro sistema de un grado de libertad, con una masa y con una rigidez. Bueno, todo lo que hemos estudiado hasta ahora es en sistemas así, ¿vale? Y sistemas así en vibración libre, sistemas así en vibración libre con amortiguamiento, sistemas así en vibración forzada sin amortiguamiento y sistemas así en vibración forzada con amortiguamiento. ¿Sí? Fueron los 4 casos que hemos estudiado. Bueno, comenzamos con este sistema de un grado de libertad porque es el más simple. Sin embargo, la mayoría de las estructuras en la realidad tienen más de un grado de libertad, por lo que este sistema no es representativo de la mayoría de las estructuras. Aunque con este podemos representar bastantes, ¿no? Podemos representar marcos de un solo nivel, ¿sí? Edificios de un solo nivel pueden ser representados. Cualquier construcción de un solo nivel puede ser representada con un sistema de un grado de libertad. Bueno, no cualquiera, pero muchas, ¿sí? Porque recuerdan que para poder concentrar la masa en un solo punto, que es una propiedad de este sistema, tenemos que tener o debemos tener un sistema rígido, ¿no? De entrepiso. El entrepiso debe ser rígido, ya sea traves o losa, para que podamos concentrar la masa en un solo punto, ¿no? Y la rigidez, pues puede ser conformada por un montón de elementos. Entonces, aunque yo tenga un edificio de un nivel con 90 columnas y una losa, puede ser modelado con un sistema de un grado de libertad, porque concentramos toda la masa en la posición donde está la losa, ¿sí? Y la sumatoria de todas las columnas pues corresponden a la rigidez del sistema de un grado de libertad. Muy bien. Ok, entonces hay sistemas que pueden ser representados así. Los tanques de agua se representan así, es un péndulo invertido tal cual, y la masa se concentra pues en la altura donde está precisamente el tanque, ¿sí? Y pues, toda la estructura que soporta ese tanque pues correspondería a la columna de este sistema, ¿no? Y la rigidez que le aporta. ¿Sí? También los espectaculares son modelados de esta manera. Los espectaculares, pues al igual que los tanques de agua, la mayoría de la masa se concentra en la altura, arriba, y tenemos una columna o un conjunto de columnas que son el soporte y la rigidez del sistema, ¿no? Entonces, así podemos encontrar varios sistemas reales, varias estructuras u obras civiles que pueden ser representadas con un sistema de un grado de libertad. Okay. Sin embargo, la mayoría de las edificaciones, cuando hablamos ya de edificación, son de más de un nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que todas las edificaciones en el ámbito habitacional, de administrativo, industrial, etcétera, suelen tener más de un nivel, ¿no? Y entonces, al tener más de un nivel, esto no es representativo. ¿Por qué? Pues porque la masa no está concentrada en un único punto. Cuando tenemos un nivel, sí, porque podemos concentrarla toda en la losa de ese nivel. Pero cuando tenemos, por ejemplo, 2 niveles, pues entonces ahora tendremos que concentrar la masa del primer nivel en la losa del primer nivel, la masa del segundo nivel en la losa del segundo nivel, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a que no tengamos un sistema como este, sino uno sí, parecido, pero con más grados de libertad. Por ejemplo, ¿cuál sería un sistema de múltiples grados de libertad? Pues ya lo estarán pensando, pues es nada más una extrapolación de ese. Algo así. Ese sería un edificio de 2 niveles, por ejemplo, ¿no? Y cada masa, que tendría masa 1, masa de nivel 1, masa 2, masa de nivel 2, K1, rigidez de nivel 1, K2, rigidez de nivel 2, ¿no? Entonces, y esto lo podemos extender a n niveles, ¿no? Ok, bueno, pues ahora vamos a tratar de estudiar de la misma manera que lo hicimos para los sistemas de un grado de libertad, los de múltiples grados de libertad. Aunque vamos a comprimir un poquito el estudio, porque como ya nos dimos cuenta en los sistemas de un grado de libertad, hay algunos comportamientos que no son válidos para nosotros, ¿no? No nos interesan. Por ejemplo, los sistemas que no tienen amortiguamiento no nos interesan porque no representan a las estructuras, ¿no? Y de aquellos sistemas que tienen amortiguamiento, solamente nos interesan los que son subamortiguados,
porque los demás no representan a la estructura. Ok. Dicho eso, se van a dar cuenta que lo primero que vamos a analizar es un sistema de múltiples grados de libertad sin amortiguamiento, ¿vale? Porque, aunque yo estoy diciendo que los que no tienen amortiguamiento no representan las estructuras, lo que pasa es que cuando ya nosotros estudiamos sistemas de varios grados de libertad, utilizar un amortiguamiento viscoso equivalente como el que hemos venido usando se vuelve muy difícil, ¿vale? Se puede hacer, pero se complica bastante. Y aunque matemáticamente y los programas lo pueden utilizar, hay una forma bastante más simple, que es incluir el amortiguamiento en los espectros de diseño, que es algo, espero que más o menos estén viendo en sísmica, ¿no? Que si nos da tiempo, vamos a abordar también ese tema de los espectros de diseño, pero grandes rasgos, ahorita les platico, esos espectros de diseño son una herramienta que me dice, grandes rasgos, todo grosso modo, es una herramienta que me dice qué tan fuerte es un sismo para cierta estructura, ¿sí? Es decir, me dice, a ver, ¿tu estructura qué periodo tiene? No, pues mi estructura tiene un periodo de 1 segundo. Ah, bueno, entonces si tu periodo es de 1 segundo, el sismo le va a hacer tanto daño, ¿vale? Más o menos, básicamente eso es un espectro de diseño, ¿vale? Entonces, en estos espectros de diseño, a la hora que se construyen, ahí va incluido el amortiguamiento de las estructuras, ¿sí? Es decir, cuando yo le digo, mi sistema tiene un periodo de 1 segundo, ya va incluido ese amortiguamiento, ¿sí? En el espectro de diseño, ahí va implícito el amortiguamiento. Por lo que entonces, el estudio o el análisis de mi estructura, necesito hacerlo sin contemplar el amortiguamiento, porque se va a ir contemplado en el espectro de diseño, ¿vale? Esos espectros de diseño se utilizan para diseños sísmicos. Espero que más o menos los hayan visto. Si no, como les digo, si nos da tiempo, tratamos de abordar un poquito esos temas, ¿no? Ok, entonces estamos hablando ahora de sistemas, y es lo que vamos a estudiar, sistemas de múltiples grados de libertad. Grados de libertad. Y así como al sistema de un grado de libertad tenía una nomenclatura, pues este también le vamos a llamar sistemas de múltiples grados de libertad. ¿Ah? Y lo primero que vamos a hacer es estudiarlo en vibración libre sin amortiguamiento, ¿no? Pero bueno, primero vamos a establecer el modelo matemático para este sistema, de la misma manera que lo hicimos para el de un grado de libertad. Entonces, seguramente ya nos acuerdan, pueden revisar ahí sus apuntes de cuando establecimos el modelo matemático para un sistema de un grado de libertad, pero vamos a retomarlo aquí. Nosotros habíamos dicho que, bueno, voy a poner aquí, que vamos a estudiar primero vibración libre sin amortiguamiento. Lo de sin amortiguamiento, ya les comenté por qué. Vibración libre, pues como ya vimos en los sistemas de un grado de libertad, es igual de importante ver la vibración libre como la vibración forzada, ¿verdad? Porque el conjunto de esos dos comportamientos generan el comportamiento global de una estructura, ¿no? Entonces, comenzamos con vibración libre, al igual que en los sistemas de un grado de libertad. Y entonces, el modelo matemático más simple que ustedes encontrarán en cualquier bibliografía para representar esto es, al igual que para un sistema de un grado de libertad, un conjunto de carritos, de hecho, así lo hicimos en un sistema de un grado de libertad. Nada más que la diferencia ahora va a ser pues, que tenemos dos masas, por lo tanto, dos cochecitos, ¿no? ¿Sí? Hacia la masa 1, que sería equivalente a la masa del nivel 1, y esta sería la masa 2, equivalente a la masa del nivel 2. ¿Sí? Y la rigidez de los sistemas las representamos con un resorte. Pues les digo, si ustedes regresan los apuntes del sistema de grado de libertad, se van a dar cuenta que el modelo fue el mismo, nada más que nada más era una masa, ¿no? Una masa y un resorte. Este resorte pues está representado por la rigidez, le voy a llamar rigidez 1, que es la rigidez del entrepiso 1, por ejemplo, y la rigidez 2, que es la rigidez del entrepiso 2, ¿no?
Y bueno, estos tienen, hay que representar aquí que esto es, se puede mover, ¿no? Y obviamente no hay fricción entre ellos, ¿no? Estamos obviando la fricción. Y pues la fuerza o cualquier fuerza que yo le aplicara a ese sistema sería pues, en esta dirección, ¿no? Ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? La fuerza que provocaría que el sistema comenzara a moverse, ¿no? Para que luego lo pudiéramos estudiar, puesto que estamos tratando de estudiar vibración libre. Muy bien. ¿Cómo formulamos ahora la ecuación de equilibrio dinámico? Al igual que lo hicimos en el sistema de un grado de libertad, fue a través del equilibrio de la masa, ¿no? Agarrábamos la masa y poníamos sobre ella todas las fuerzas a las que estaba sometida. Y luego hacíamos suma de fuerzas igual a cero, ¿vale? Y esa era nuestra ecuación de equilibrio dinámico. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero como tenemos dos masas, vamos a tener dos ecuaciones de equilibrio dinámico, es decir, un sistema de ecuaciones de equilibrio dinámico, ¿vale? Entonces, para ello, dibujamos primero los diagramas de cuerpo libre de cada una de las masas. Entonces, la primera masa se va a ver algo así. Y la fuerza que produce este resorte, ¿sí? Para que me sigan en la dirección de las fuerzas, imaginen que yo jalo el sistema hacia la derecha, ¿sí? Aquí le aplico una fuerza y lo estiro hacia la derecha. Entonces, este resorte, al estirarse, es como si jalara la masa para acá a la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Es como si le aplicara una fuerza así, ¿verdad? Y este resorte, al yo jalarlo para allá, también es como si estuviera jalando la masa para allá. Entonces la fuerza va a ser así, ¿vale? Tal cual, imagínense que ustedes tienen dos masas entre un resorte y las estiran así. ¿Qué es lo que van a sentir en cada una de las manos? Pues una fuerza que los hace ir hacia la izquierda, ¿no? O hacia la derecha, dependiendo de todo. Tiende a cerrarse, ¿verdad? Eso es, pues, una fuerza a esta masa para allá y a esta masa, pues, una fuerza para acá. Entonces, algo así nos quedaría esta. Estas son las fuerzas producto de la rigidez del resorte, que le vamos a llamar FK. FK1, porque es del resorte 1, y esta le vamos a llamar FK2, porque es del resorte 2. ¿Qué otra masa aparece? ¿Qué otra fuerza aparece? Pues la fuerza de inercia, que es producto del movimiento de la masa. Esa fuerza, ya hemos platicado, esa fuerza se estudia con la segunda ley de Newton, ¿sí? Y es la fuerza de inercia, ¿no? Y siempre es opuesta al desplazamiento u opuesta a la fuerza que está aplicando, ¿no? Si yo estoy asumiendo que estoy aplicando la fuerza para allá y desplazándolo hacia la derecha, entonces la fuerza de inercia iría hacia la izquierda. La voy a dejar abajo. Y le voy a llamar fuerza de inercia 1, porque es la masa 1. ¿Vale? De hecho, esta es la masa 1. Entonces, fuerza de inercia 1. Ahí está. Esas son todas las fuerzas involucradas en la masa 1. Ahora vamos a la masa 2, que pues es algo similar. La masa 2, vamos a tener una fuerza del resorte aquí, que va a ser una fuerza del resorte. Ahora va a ser hacia la izquierda, ¿no? Les repito, imagínense esto como si fueran dos masas entre un resorte y que ustedes intentan estirarlo. Es claro que en la mano derecha voy a sentir como si lo estuviera jalando hacia la izquierda, ¿no? Que es esta fuerza de aquí. Y además la fuerza de inercia, que también va hacia la izquierda, y va a ser la fuerza de inercia 2, es decir, de la masa 2, ¿no? Okay. Ahí tengo yo los dos diagramas de cuerpo libre, y entonces hay que establecer el equilibrio de estos diagramas, ¿no? Que es decir, cada masa tiene que estar en equilibrio. Eso significa que la suma de las fuerzas tiene que dar cero, ¿no? Bueno, pues vamos a sumar las fuerzas, es decir, sumatoria de fuerzas para el sistema 1, y me va a quedar, bueno, vamos a considerar, aquí falta colocar una convención, vamos a suponer que esta dirección es positiva, ¿vale? Hacia la izquierda, positiva, hacia la derecha, negativa, ¿vale? Esta convención obviamente puede ser la que ustedes gusten, pero esta es la que comúnmente se ve en la bibliografía, ¿no? Y es la más común para nosotros y más cómoda. Entonces, sería fuerza de inercia, voy a ponerla en este orden, fuerza de inercia 1 más la fuerza de rigidez 1, ¿sí? Que es esta más esta, menos la fuerza de rigidez 2. Y esas tres han de sumar 0, ¿verdad? Para que el sistema esté en equilibrio, la masa.
Luego, esta me va a dar otra ecuación que será la fuerza de inercia 2, que es esta, más la fuerza de rigidez 2, más la fuerza de rigidez 2. Y esta suma me queda cero porque ya no hay ninguna otra fuerza involucrada, ¿no? Ok, ahí están las fuerzas involucradas en el comportamiento o en la ecuación de equilibrio dinámico de nuestro sistema de 2 grados de libertad. ¿Vale? Ahora, es claro, ¿no? Que lo que estamos viendo aquí es un sistema de 2 grados de libertad. Más de uno es justamente el sistema de múltiples grados de libertad más simple que hay. Pues por eso voy a estudiar este. Obviamente todo lo que estudiemos aquí y deduzcamos se va a aplicar a un sistema de n masas, es exactamente lo mismo. Okay, entonces hay que calcular cómo se obtienen estas fuerzas. Hay que ponerlas en función de desplazamientos, aceleraciones, masas y rigideces. Bueno, recordando que la fuerza de inercia es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Pero la aceleración nosotros no utilizamos esta nomenclatura de A, sino que la escribimos así, como la segunda derivada del desplazamiento, ¿se acuerdan? Es lo mismo, ¿no? Entonces, masa por aceleración. Luego, la fuerza de rigidez, de nuestra definición que hemos escrito como 1000 veces, esta. Fuerza entre desplazamiento y rigidez, pues de ahí podemos despejar la fuerza, ¿no? La fuerza de rigidez será la rigidez por el desplazamiento. ¿Ah? Ahí está. Ok, entonces ahora vamos a sustituir estas definiciones en las ecuaciones de equilibrio de arriba. Entonces nos va a quedar algo así. Fuerza de inercia 1 será igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1. Porque cada una de las masas tiene su propia aceleración, velocidad y desplazamiento. Luego más la rigidez 1, que es FK1, la rigidez 1 del resorte 1, por el desplazamiento de la masa 1. Por el desplazamiento de la masa 1. ¿Vale? Luego, menos, K2, porque es la fuerza producto del resorte 2. Y aquí es donde viene el truco, porque muchos podrían pensar que aquí va X2, pero no. ¿Por qué no? Voy a tratar de explicarles por qué. Imaginen que esto lo estoy desplazando, entonces imaginen que esta es la posición sin desplazar, ¿sí? La posición sin deformar. Y voy a dibujar con azul la posición deformada, bueno, con rojo para que sea mejor. Y entonces la deformada va a ser algo así, ¿sí? Así, ¿no? Y los desplazamientos de cada masa, bueno, pues el desplazamiento de cada masa lo voy a medir desde el centroide de la masa en la posición de reposo hasta el centroide de la masa ya deformada, ¿no? Que sería como esta distancia de aquí. Y esa le voy a llamar X1, ¿eh? Es el desplazamiento de la masa 1. Luego, el desplazamiento X2, bueno, perdón, este X1 es medido hasta acá, ¿no? Medido desde el origen, ¿vale? Entonces, ese es el desplazamiento X1. Y el desplazamiento X2 sería medido también desde el origen, pero hasta la posición desplazada. Así, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el desplazamiento que tuvo el resorte? Porque eso es lo que me interesa. Yo quiero encontrar la fuerza K2, FK2. ¿Vale? La fuerza FK2 es la fuerza que opone el resorte. ¿Cómo sé cuánto vale la fuerza que opone el resorte? Pues en función de cuánta fuerza le esté aplicando y cuánta deformación le esté aplicando al resorte, ¿no? ¿Sí? Si yo, entre más lo deforma el resorte, más oposición tiene, ¿no? Mayor la fuerza. Entonces yo les pregunto cuánto se está deformando el resorte, ¿X1 o X2? Ninguno de los dos, ¿verdad? Porque sería un error utilizar X2, porque no se está deformando el resorte esa cantidad. Como bien dice su compañero, la deformación del resorte de este es la resta de estos dos. ¿Eh? Entonces, hay que colocar acá X2 menos X1. Todo esto va a ser igual a 0. Una forma tal vez más fácil de ver es que les parece si lo... Bueno, no va a dar lo mismo. ¿Qué tal si les...? No, fíjense. Si yo lo mido
vamos a suponer que el origen es la posición de reposo de la masa 1, y entonces este sería x1, ¿sí? Y x2 sería desde la posición de reposo de la masa 1 hasta la posición deformada, ¿no? Y aquí, ahora sí, si el resorte, si yo lo moví la masa hacia acá, x2, y esta masa la moví hacia acá, x1, pues la resta de los dos es el desplazamiento que tiene el resorte, ¿no? Entonces, por eso tiene que escribirse así. Ok, continuamos con la otra ecuación. Entonces, la otra ecuación será la masa 2 por la aceleración de la masa 2, pues lo mismo, más FK2, que sería la rigidez del resorte 2, por el desplazamiento de la masa 2, que otra vez es la resta de los dos desplazamientos, ¿no? Que es x2 menos x1. Y esto es igual a 0. Ahí está. Ok, ahora hay que desarrollar un poquito esa ecuación. Esas ecuaciones, perdón, que son las ecuaciones de equilibrio dinámico del sistema, ¿no? Nada más que tenemos dos porque son dos masas. Y tendríamos n ecuaciones si tuviéramos un sistema de n masas. Para continuar, voy a ir borrando. Como saben, lo estoy grabando, entonces, para completar sus apuntes, si es que lo desean, y ahí van a tener la grabación, ¿no? Pero yo aquí necesito espacio. Entonces, continúo. ¿Qué voy a hacer yo con estas ecuaciones? Voy a tomarlas y agruparlas en función de los desplazamientos y aceleraciones. Fíjense, voy a reescribirlas. La primera va a ser masa 1 por aceleración 1, no cambia. Y luego voy a agrupar los términos que multiplican al desplazamiento 1. Primero, ¿qué valores multiplican al desplazamiento 1? Pues este y este, ¿no? Entonces voy a tener más, y me va a quedar K1 menos por menos, me da más, entonces va a ser más K2 por X1. Por X1. Luego, los términos que multiplican a X2, que sería menos K2 por X2. Menos K2 por X2. Y esto es igual a 0. Y la de abajo, hago lo mismo. La masa 1, perdón, la masa 2 por aceleración de la masa 2. ¿Sí? Más, perdón, menos, primero el término que multiplica a X1 sería menos K2 por X1 más K2 por X2. ¿Verdad? Si los pongo en orden. Sería más por menos, menos, y K2 por X2 positivo. Ahí está. Y eso es igual a 0. Ok. Ahora, como yo tengo un sistema de ecuaciones, obviamente no lo voy a poder solucionar exactamente igual como lo hicimos con el sistema de un grado de libertad, porque era solo una ecuación. Entonces, ¿cómo le hago para resolver una ecuación diferencial de segundo orden? Bueno, ya lo vimos, hay varios métodos y nosotros utilizamos algunos, ¿no? Pero ¿cómo le hago para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales? Eso ustedes lo vieron en su clase de ecuaciones diferenciales 2 y es bastante más complejo, ¿no? Lo que se tiene que hacer es estudiar esto de manera matricial. Entonces, primero hay que escribirlo esto en forma de matrices. Por eso es que yo lo escribí, lo agrupé de esta manera, porque así es más fácil ver cómo pasar de aquí al sistema matricial. Entonces, el sistema matricial me va a quedar algo así. Voy a separar los términos que correspondan a aceleraciones y aquellos que correspondan a desplazamientos. Como pueden ver, las aceleraciones son las que están aquí. Entonces, traten de imaginarse ustedes dos matrices que al multiplicarse me den estos dos valores. Nada más estos dos, ¿vale? Un vector que tenga estos dos valores. Bueno, eso va a ser una matriz de 2 por 2 que va a estar así. M1, 0, 0, M2. ¿Sí? Y esto, si lo multiplico por un vector que sea la aceleración 1 y la aceleración 2, de la masa 2, pues, fíjense, si yo multiplico esto, me va a dar exactamente los dos términos que yo tengo acá arriba. Recordando cómo se multiplica, es M1 por aceleración 1 más 0 por aceleración 2, ¿no? Entonces eso me queda, pues M1 aceleración 1, que es este término. Luego,
sería según siguiente renglón, 0 por aceleración 1, será más m2 por aceleración 2, me queda m2 aceleración 2, ¿no? Ahí están los dos términos que yo necesitaba. Es la forma de pasar de aquí a acá, pues es esta, ¿no? De pasar de aquí a forma matricial es esta. Luego vamos a poner la forma matricial, pero de los otros términos. Eso lo voy a ver así. Otra vez pueden corroborarlo ustedes, multiplican la matriz de rigidez, me va a quedar así. El término 1, 1 va a ser K1 más K2. K1 más K2. ¿Bien? El término 2, 1 sería menos K2. El término 1, 2 sería menos K2. El término 2, 2 sería K2. Y esto va a multiplicar a un vector ahora de desplazamientos, no de velocidad, no de aceleraciones, sino de desplazamientos. Entonces, ese vector de desplazamientos pues será x1 y x2. Y todo esto será igual a 0, pero 0 matricialmente sería un vector columna que sea 0 igual a 0, ¿no? 0 y 0. Otra vez, si ustedes desarrollan esta multiplicación, se van a dar cuenta que obtienen estos cuatro valores de acá. K1 más K2 por X1, de este término, ¿vale? K1 más K2 por X2, me va a dar otros dos términos que se van a contrarrestar después. ¿Vale? Si quieren hagan el desarrollo, se van a dar cuenta que es correcto, ¿no? Aquí de manera directa no está fácil, pero si hacen el desarrollo, hay unos valores que se contrarrestan y al final me quedan nada más esos cuatro. ¿No? Ok, ahí está. Entonces ahora hay que escribir esto, ya está de forma matricial, ¿no? Pero a veces para manejarlo es más fácil no escribirlo de manera matricial, sino de manera condensada. No sé si recuerdan ustedes qué era eso en álgebra matricial, ¿no? La manera condensada era una manera como que más práctica para nosotros de escribir ciertas matrices, ¿no? ¿Cuál va a ser esa? Bueno, pues si quieren aquí le ponemos forma matricial, que también la vamos a utilizar, obviamente, ¿no? Pero para manejarla ahorita, en un poco de álgebra que necesitamos hacer, álgebra matricial, obviamente, es mejor escribirla de manera condensada. Y entonces la forma condensada sería una matriz de masas, ¿sí? Para representar que es una matriz, la voy a escribir en mayúsculas. Entonces, una matriz de masas por, ¿no? Una matriz de masas por un vector de aceleraciones. Otra vez en mayúsculas, aceleraciones. ¿Vale? Para representar que estos no son valores escalares, sino que son valores matriciales, ¿no? Luego más, esta le llamamos una matriz de rigideces, otra vez K mayúscula, ¿vale? Aunque no parezca que no son minúsculos, por un vector de desplazamientos, que otra vez mayúscula, X mayúscula, ¿no? Y esto sería igual a 0, ¿no? Ok, ahí está. Esta es la forma condensada de lo que vendría siendo la ecuación, déjenme lo apunto, le ponemos forma condensada de equilibrio dinámico para sistemas de múltiples grados de libertad. Porque esta ecuación sirve para cualquier valor de masas, ¿no? Lo único que ocurre es que esta matriz de masa se va haciendo cada vez más grande, la matriz de rigidez es igual y los vectores igual, ¿sí? Por ejemplo, si son dos masas, pues n sería 2 y la matriz de masas es de 2 por 2, ¿vale? Si n fuera 10, pues la matriz de masas es de 10 por 10, la de rigidez es igual, y el vector sería de 10 por 1, ¿sí? Los vectores de aceleración y de desplazamiento. Entonces, esta es el equivalente a nuestra ecuación de equilibrio dinámico del sistema de un grado de libertad. Y se fijan, de hecho es la misma ecuación, nada más que aquí está escrita de manera matricial y allá era escrita con escalares, ¿no? Porque era una sola ecuación. Y aquí es un sistema de ecuaciones. Ok. Pues de la misma manera que en sistemas de un grado de libertad teníamos que solucionar la ecuación diferencial, ¿sí?
Pues aquí también, el problema es que aquí no es una ecuación diferencial, es un sistema de ecuaciones diferenciales. Y para resolverlo hay que aplicar unos métodos distintos que ustedes también ya conocen. Pero primero hay que escribir esta de una manera más adecuada. Y para ello hay que recordar cuál es la solución que nosotros usamos para esta ecuación diferencial. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de sus apuntes, la solución general para vibración libre sin amortiguamiento, que es lo que estamos tratando aquí, sin amortiguamiento, se veía algo así. Era el desplazamiento, que era una función del tiempo, obviamente, desplazamiento función del tiempo, y era A1 por coseno de la frecuencia por el tiempo, más A2 por el seno de la frecuencia por el tiempo. Esto espero que ya lo tengan bien identificado, ¿no? Lo hemos usado bastante. Es la solución de desplazamientos para un sistema de un grado de libertad en vibración libre sin amortiguamiento. Bueno, pues ahora esta solución es la misma para nuestro sistema de múltiples grados de libertad. El problema es que la solución es para cada una de las masas, ¿no? Esta función es para cada una de las masas. Entonces, una forma de pasar de una solución de un solo grado de libertad a la de múltiples grados de libertad es que esta la vamos a escribir de esta manera. ¿Sí? Vamos a escribirla ahora de manera matricial, ¿sí? Y para que esto sea matricial, aquí vamos a agregar algo que le llamamos phi por una función del tiempo. ¿Sí? Y ahorita vemos qué es cada una de esas cosas. ¿Vale? La solución va a tener esa forma, ¿sí? Donde phi va a ser un vector, ahora sí, y donde f de t va a ser unos escalares, una función del tiempo escalar. Esa función del tiempo, pues no es otra cosa que estoy poniendo yo ahí arriba, ¿no? Y lo único nuevo es este vector de formas modales. Entonces vamos a poner las definiciones de eso. Voy a borrar aquí. Bueno, vamos a borrar ya. No pasa nada. Ustedes lo pueden, como les digo, luego completar sus apuntes. Entonces, porque esto, la verdad, es pura álgebra, es nada más para llegar a la ecuación final, que es la que vamos a terminar utilizando. Y entonces, vamos a establecer que phi son las formas modales, ¿sí? Así le vamos a llamar. Ya luego entenderemos qué son, qué representan. Y esto es un vector. Y f de t es una función del tiempo que nos define la solución de una masa en vibración libre sin amortiguamiento. Pues es esta de aquí, ¿no? Entonces, f de t sería A1 coseno de W por T más A2 seno de W por T. ¿Vale? Eso no cambia. ¿Vale? ¿Qué nos damos cuenta aquí? Pues que phi es una constante, ¿vale? No depende del tiempo. ¿Vale? Entonces las formas modales van a ser constantes. ¿Vale? Por el momento no se claven en qué son las formas modales, ya más adelante vamos a entender. Espero que ahorita alcancemos. Pero vamos a continuar trabajando con esa solución. ¿Sí? Ya dijimos entonces que la solución la vamos a escribir así, ¿sí? Como phi por f de t. Y ya sabemos qué es cada una de esas cosas. Bueno, entonces, vamos a tomar esta solución, ¿sí? Que ya tenemos y vamos a sustituirla en nuestra ecuación general de dinámica, ¿no? Nuestra ecuación de equilibrio dinámico. La ecuación de equilibrio dinámico es la que acabo de borrar aquí, ¿no? Obviamente la forma condensada. ¿Sí? Entonces, para poder sustituir en esa ecuación, si quieren la reescribimos, está fácil, es la masa por la aceleración más matriz de rigideces por desplazamiento igual a 0, ¿no? Esa es nuestra ecuación de equilibrio dinámico. Entonces, hay que sustituir esta solución en la ecuación diferencial. ¿Sí? Pero para poder sustituir esta solución necesito derivarla dos veces, ¿verdad? Pues vamos a calcular las derivadas. La primera derivada de la solución x
de t es igual a, como phi es una constante, la puedo dejar de lado y derivar nada más lo que varía del tiempo, que es pues la función del tiempo, ¿no? Hasta el nombre lo indica. Entonces me quedaría phi por la derivada de la función del tiempo. Y la segunda derivada, pues será phi, otra vez, pues una constante, por la segunda derivada de la función del tiempo. Bueno, tomamos estas dos ecuaciones, que son la velocidad, la aceleración y esta, que es el desplazamiento, y sustituimos aquí. Bueno, la velocidad ni la necesitamos. Y entonces nos va a quedar masa por aceleración, y aceleración es phi por segunda derivada del tiempo, más rigidez o matriz de rigideces por desplazamiento, que es phi por la función del tiempo. Y esto tiene que ser igual a 0. Ok, ahí vamos. Ahora, para simplificar esta ecuación, vamos a dividir todo por f de t, ¿vale? Que esto, obviamente, esto de operación de dividir es incorrecto, ¿no? Cuando hablamos de forma matricial, ¿sí? Lo que hacemos es como multiplicar por la inversa, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de matrices. La división como tal no existe en matrices, pero se obtienen los mismos resultados aplicando la inversa, ¿no? Entonces vamos a, como si estuviéramos dividiendo todo entre f de t, ¿vale? Que como ya les digo es como multiplicar por la inversa, ¿vale? Porque esto es un sistema matricial. Pero el efecto es el mismo, entonces si yo hago esa división me va a quedar la masa por phi por f' de t entre f de t, ¿no? Como estas son constantes, bueno, no que sean constantes, pero son escalares, no es una matriz, ¿sí? Aquí tenemos f de t, no es una matriz, ¿sí? Son valores escalares, ¿no? Entonces esta división pues, se vale. Luego más, k por phi, y otra vez f de t entre f de t, pues me va a dar 1. ¿Por qué? Pues porque esta es un valor escalar, ¿no? Luego igual a 0, ahí está. Ya casi llegamos a la que nos interesa. Luego, hay que ver cuánto vale esto. La segunda derivada entre la función de t, ¿cuánto vale? Habría que derivar esta 2 veces y ver cuánto va. Y luego dividirla entre esta, ¿no? Entonces, a ver, la segunda derivada, esto vamos a hacerlo rápido, es, si la derivo por primera vez me va a dar el seno. Si la derivo por segunda vez me va a dar el coseno, pues voy a terminar teniendo el coseno otra vez, ¿no? Pero la primera derivada va a cambiarme a signo negativo, la segunda va a cambiarme a signo, va a quedar el signo igual, ¿no? Pues al final voy a tener un signo negativo por A1, y como son dos derivadas, esta W va a salir 2 veces, ¿no? No voy a tener mucho aquí, ustedes seguramente me entienden, y esto es coseno de W por T. Luego lo mismo pasa en este caso, la primera derivada no cambia el signo, pero en la segunda sí que cambia el signo, ¿vale? Y nos quedamos con el seno, nos queda menos A2 W cuadrada por el seno de W por T. Así queda la segunda derivada. Ahora, ¿qué pasa si yo divido este entre este? ¿Cuánto me queda? A ver, háganlo ahí a mano así rapidísimo, está bien fácil. Si se fijan, se parecen mucho los dos valores, ¿no? ¿Cuánto me da esto? La segunda derivada de f de t, que es este, entre la primera derivada de f de t, perdón, entre f de t, que es esto de aquí. A ver cuánto nos da. ¿No? A ver, échenle un ojo, está bien fácil. Voy. Fíjense, se parecen muchísimo esos valores, ¿no? Difieren nada más en algo. ¿No, chavos? Lo voy a creer. Teníamos aquí tiempo muerto en la clase, que en la grabación, qué flojera estar viendo la grabación de la clase y tener ahí 3 minutos muertos. Ah, bueno. Entonces yo creo que aquí la gente nomás se conecta a escucharme hablar. O ni a eso, yo creo que se conecta nada más para engañarse a ustedes mismos y luego se van a dormir o a hacer no sé qué, ¿no? Pero bueno. Sería W cuadrada. Está muy fácil.
Menos omega a la cuarta, ¿no? ¿Perdón? Menos Menos omega omega a la cuadrada. cuarta. Menos W cuadrada, exactamente, ¿no? El único de los compañeros que está haciendo algo, ¿sí? Esto da menos W cuadrada, ¿sí? ¿Vale? Es bien fácil. Entonces, como da menos W cuadrada, pues vamos a sustituir esto acá, ¿vale? Para que se vea mejor esa ecuación, y entonces la ecuación me va a quedar m negativa por pi por W cuadrada. W obviamente es la frecuencia circular del sistema, esa ya la conocemos, más K por phi, igual a 0. Yo tengo una duda. Ahí no debería ser menos 2 veces W cuadrada. ¿Por qué? ¿De dónde sale el 2? Del, del coseno y del seno son 2 veces W cuadrada. Pero no puedes sumar este y este, porque uno es coseno y el otro es seno. Ah, sí, gracias. No, lo que pasa es que tú divides este entre este, ¿vale? ¿Cómo le haces para llegar al menos W cuadrada? Si te fijas, los dos términos comparten W cuadrado, ¿no? Entonces factorizo W cuadrado. Y lo que me queda dentro del paréntesis, de hecho, factorizo menos W cuadrado. ¿Y qué me va a quedar dentro del paréntesis? Me va a quedar A1 coseno de W por T más A2 seno de W por T. Y eso es exactamente esto. Entonces, ese que está entre paréntesis dividido entre esto me va a dar 1. ¿Y qué te quedó? Menos W cuadrado nada más. Sí, Okay. gracias. Ok. Por último, ya que la tenemos escrita así, vamos a reorganizarla un poquito. Y es que phi aparece en los dos términos, entonces vamos a factorizar phi y escribir lo demás entre corchetes. ¿Vale? Lo que quedaría entre corchetes, primero pongo lo positivo, que sería K, y luego lo negativo, que sería menos W cuadrada por la masa, ¿no? Lo cambié de orden, y esto multiplicaría a phi, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Y a esa es la ecuación a la que quería llegar. Esta es la ecuación a la que quería llegar. Porque esta ecuación, o bueno, este sistema de ecuaciones, es muy bien conocido matemáticamente hablando. Ese es un problema matemático bastante estudiado, que se entiende bastante bien. A ese sistema, bueno, primeramente, se ve claramente que es un sistema de ecuaciones. Bueno, eso ya sabíamos desde antes, ¿no? Es un sistema de ecuaciones eh, ya no es diferencial, ¿verdad? Ya no hay derivados ahí. Entonces es un sistema de ecuaciones lineales y homogéneo porque está igualado a 0, ¿de acuerdo? Y este sistema, como les digo, es un problema matemático muy bien conocido. Ese problema se le suele llamar problema de valores característicos. Esto lo vieron ustedes en álgebra lineal. ¿Sí? Era el problema de lambda que tenían ustedes en álgebra lineal. ¿Sí? El problema de valores característicos. En este problema, ustedes lo que hallaban eran los valores característicos y los vectores característicos del sistema. Para nuestro caso, los valores característicos son la frecuencia circular y los vectores característicos son los vectores de formas modales, que es phi. ¿Vale? Entonces, estudiar este sistema es bastante fácil. De hecho, ustedes, como les digo, ya saben cómo resolverlo. Ahorita, si no se acuerdan, ahorita se van a acordar cuando les muestre de manera general cómo se resuelve esto. Porque ya lo han hecho, ¿no? De hecho, ustedes lo han hecho para más de dos grados de libertad. O sea, para un n, no sé, seguramente su profesor hasta los puso ahí a sufrir con un n de 5 o 6, ¿no? Entonces, en álgebra lineal les digo, esto es de álgebra lineal. Bueno, vamos a platicar un poquito cómo es que se resuelve eso. Porque para nosotros es muy importante. A ver, no quiero que se pierdan
de que ya no sepan qué estamos haciendo, a ver, estamos tratando de estudiar un sistema de múltiples grados de libertad. ¿Se acuerdan qué era lo que buscábamos cuando estudiábamos el de un grado de libertad? Lo que nosotros queríamos era una ecuación que nos dijera cuánto vale el desplazamiento en cualquier instante de tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí exactamente lo mismo, eso queremos. ¿Sí? Y esa ecuación, hasta cierto punto, ya la escribimos aquí, ¿vale? Ahorita la vuelvo a contar, pero ya la escribimos, dijimos que era que x de t, esta es la ecuación que nos da el desplazamiento en cualquier instante de tiempo, en este caso sería la matriz o el vector de desplazamientos en cualquier instante de tiempo, ya dijimos que es phi por f de t. Y f de t ya dijimos cuánto vale, es la solución en vibración libre para un sistema de un grado de libertad, ¿no? Sin amortiguamiento. Esa ya la conocemos, es la que tiene los cosenos y los senos. Y este phi no lo conocemos, entonces andamos buscando los valores de este phi para encontrar pues estas ecuaciones que dependan del tiempo y me brinden los desplazamientos en cualquier instante. Entonces, el objetivo es hallar estos phi. ¿Cómo le hago? Pues a partir de aquí, ¿vale? A partir de aquí yo puedo encontrar los valores de phi. A ver, ¿qué cosas conozco de esta ecuación y qué cosas desconozco? La matriz de rigidez la puedo encontrar. Es como en el sistema de un grado de libertad, nosotros conocemos la rigidez, ¿no? Entonces, la rigidez es algo que yo puedo encontrar, es dado, ¿no? La masa también, o matriz de masas en este caso, pues también son valores propios del sistema, ¿no? La frecuencia circular, esa nosotros la encontrábamos en función de la rigidez y de la masa, ¿se acuerdan? Pero esa ecuación, que era la raíz cuadrada de K entre M, ya no sirve aquí, porque pues es un sistema de ecuaciones ahora, ¿no? Entonces ya no podemos aplicar directamente K entre M porque estos son matrices, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar otra forma de encontrar estas. Debemos hallar otra forma de encontrar W cuadrada, ¿vale? O W en este caso, que son las frecuencias circulares del sistema. Y ya que tengamos W, lo único que nos va a faltar va a ser phi, y vamos a poder encontrar phi y sustituir la carga, ¿vale? Entonces, no quiero que nos perdamos, ¿vale? Porque pareciera que aquí ya no tiene nada que ver con los desplazamientos, que es lo que queremos encontrar. No, sí tiene que ver. Andamos buscando esta phi, ¿vale? Y para phi necesitamos W, que son las frecuencias circulares del sistema. Entonces, ¿cómo voy a tratar esta ecuación primeramente? Bueno, aquí, si la multiplicación de estos dos términos, sí, este es un término y este es otro, si la multiplicación de ambos términos me tiene que dar 0, ¿vale? Eso significa que sí o sí, uno de los dos debe valer 0, ¿verdad? O los dos pueden valer 0, pero si los dos valen 0, esa sería una solución trivial, ¿no? Porque entonces pues, no resolví nada. Entonces, una solución no trivial es cuando alguno de los dos valga 0. Pero hay otra solución trivial dentro de esta, y es, ¿qué pasa si el que vale 0 es phi? Esa es una solución trivial, porque si el que vale 0 es phi, entonces al sustituir aquí arriba 0, pues no va a importar cuánto valga la función del tiempo, porque los desplazamientos van a ser 0, siempre, en cualquier instante de tiempo. Y eso es una solución falsa, ¿no? Es una solución trivial, que no nos interesa, ¿no? Entonces, solamente queda una opción, que esto que está entre corchetes valga 0. Es lo único que nos queda. Entonces, por ahí vamos a trabajar, y es que K menos W cuadrada por M sea igual a 0. Cuando uno dice igual a 0 y está hablando de matrices, no puedes, ¿cómo decirlo? Para poder igualar matrices con un escalar, ¿se acuerdan que yo no puedo, si hago la resta de matrices, me da una matriz, ¿no? Entonces no me va a dar 0. Pues la manera de igualar esto a 0, la manera de decir que esto es nulo, ¿alguien se acuerda cómo es? Sí, la manera de decir que eso es nulo es calculando el determinante de eso, ¿no? Porque el determinante es un valor a escalar, es un número, ¿eh? Entonces, el determinante de esto, si hacemos que valga 0, pues entonces estamos haciendo que esto de aquí valga 0 y por lo tanto la multiplicación tenga que dar 0, ¿no? Aunque phi no va a valer 0. Bien, ahora, entonces hay que calcular el determinante de esto e igualarlo a 0. Como ya dijimos, K lo conocemos, M la conocemos, W es la que no conocemos. Entonces, si nosotros
calculamos el determinante, vamos a poder ser capaces de despejar W, que son los valores que andamos buscando. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular el determinante. De esta matriz. Esto es una resta de matrices, claro, pero primero podemos hacer la resta y luego calculamos su determinante, ¿no? Entonces, la resta nos va a quedar algo así. Las matrices ya las tenemos, ya las escribimos anteriormente. Y por ahí las tienen ustedes. Si no, pues nos acordamos. ¿Vale? Entonces vamos a restarlas. El primer término de la matriz era K1 más K2. Entonces va a ser K1 más K2 menos el primer término de la matriz de masas por W cuadrada. ¿Vale? Entonces va a ser menos, y el primer término de la matriz de masas, el 1, 1, era M1. Entonces me va a quedar menos W cuadrada por M1. Así. Luego el término, vamos ahora a calcular el término 2, 1. ¿Sí? En el término 2, 1 estaba menos K2. ¿Sí? Y en el término 2, 1 de la matriz de masas era 0. Entonces me va a quedar menos K2. Luego el término 1, 2 me va a quedar menos K2, porque el término 1, 2 de la matriz de masas es 0. ¿Sí? Y por último, el término 2, 2 de la matriz de rigideces era K2. ¿Sí? Aquí era K2. Y el término 2, 2 de la matriz de masas era M2 por W cuadrada, me va a quedar menos W cuadrada por M2. Ahí está. Esto es la resta K menos W cuadrado por M. ¿Vale? Si lo hacen con cuidado se van a dar cuenta que es esto. Ahora sí, vamos a calcular el determinante de eso. ¿Vale? ¿Se acuerdan que para el determinante no son los corchetes, sino que son dos líneas? ¿Sí? La representación. ¿Y cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2? Es la más fácil que hay, ¿no? Que es diagonal principal menos diagonal, o multiplicación de la diagonal principal menos multiplicación de la diagonal secundaria, ¿no? Que es esta. Entonces, esa es la base, ¿no? Entonces, el determinante es K1 más K2 menos W cuadrada M1. Esto multiplica al segundo término, es decir, multiplicación de la diagonal principal, que es K2 menos W cuadrada por M2. Luego menos la multiplicación de los términos de la diagonal secundaria, que son estos dos. Me va a quedar menos K2 por menos K2. Y todo esto tiene que ser igual a 0, porque queremos que el determinante valga 0, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar eso, término por término, aunque sean bastantitos, van a ver que se reduce. De todos modos es para ejemplificar. Luego esto lo vamos a hacer ya con ayuda de Excel o con ayuda de MATLAB, porque es bastante tedioso, ¿no? Bueno, hasta el 3×3 lo van a hacer ustedes a mano, porque del 3×3 ustedes también saben resolver el determinante. De 4 también saben, pero ya les cuesta mucho trabajo, ¿no? Con el método de los cofactores y esto, que seguramente es el que ustedes vieron. Para el de 3×3 con la regla de Kramer, supongo que se acuerdan. Entonces voy a multiplicar esto, me va a quedar K1 por K2, voy a desarrollar K1 por K2 menos W cuadrada M2K1, luego K2 por K2, me queda K2 al cuadrado, menos W cuadrada M2K2, luego menos W cuadrada M1K2, menos por menos me da más, W a la cuarta, por M1 por M2. Ya terminé esto. Y acá me queda menos por menos, más. Más por menos, menos. K2 por K2, K2 al cuadrado. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Y aquí hay términos semejantes. Vamos a buscarlos. K2 al cuadrado y K2 al cuadrado, ¿sí? Con signos opuestos, pues suman 0, ¿no? ¿Qué más? Ese término no hay otro, pero aquí sí vamos a encontrar términos iguales. A ver, tenemos M1K2 y no hay M1K2, ¿no? M2K1, M2K2 y M1, M1.
Podríamos agrupar estos dos, pero no creo que valga mucho la pena, ¿no? Porque sería W cuadrada por M2 y por K1 más K2, ¿no? Tampoco lo pasa. Bueno, esta, aunque no lo parezca, es una ecuación, bueno, es una ecuación de cuarto grado, ¿no? Eso queda claro. ¿Por qué? Pues porque el exponente del valor que andamos buscando, que es nuestra incógnita, es la frecuencia, y el exponente más alto de nuestra frecuencia, cuarta. Todos los otros términos los podemos encontrar, ¿no? Son valores de rigidez y valores de masa. Esos valores los podemos hallar. El único que desconocemos es W. Pues esto es una ecuación. ¿Y cuál es el grado? Pues 4. Es una ecuación a la cuarta, ¿no? Del grado 4. Ok, ¿cómo le hacemos para resolver una ecuación, un polinomio de grado 4? Pues hay muchos métodos numéricos, hay algunos analíticos, pero son un dolor de cabeza. A ver si alguno de ustedes se acuerda de alguno de ellos. Pero, si somos observadores, aquí, esta ecuación, siendo estrictos, no es una ecuación de cuarto grado, es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo sé? Pues porque la de cuarto grado está incompleta. Si se dan cuenta, no tengo W al cubo, ¿sí? Entonces, ni tengo W a la 1, tampoco está. ¿Sí? Nada más tengo W a la cuarta y W al cuadrado. Eso me está diciendo algo. Esta es una ecuación cuadrática y no a la cuarta. ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer para resolverla? Haciendo un pequeño cambio de variable. Si yo digo que Z es igual a W a la cuarta al cuadrado, entonces esto, a ver compañeros, ¿se puede apagar su micrófono? Esto lo voy a reescribir ahora en valores de Z y además lo voy a ordenar como si fuera una ecuación cuadrática, ¿sí? Es decir, primero voy a poner los términos que tienen Z al cuadrado. ¿Cuál sería el que es el Z al cuadrado? Pues este que tiene W a la cuarta, ¿no? Porque si Z es W al cuadrado, pues entonces W a la cuarta es Z al cuadrado. Entonces voy a poner Z al cuadrado por M1 por M2, por M1 por M2. Luego el término que tenga el valor de Z, es decir, aquellos que tengan W cuadrado, que tengo aquí 1, 2 y 3. Vamos a factorizar y agruparlos. Entonces me va a quedar más los tres términos que multiplican a W cuadrado. Primero los que tengan un momento que diga valor positivo, no hay ninguno. Los tres son negativos, entonces aquí vamos a ponerle un menos. Y vamos a ingresar con signo positivo todos, y sería M2 por K1 más M2 por K2 más M1 por K2, ¿no? Así. Ok. Y esto, todos estos tres términos multiplican a W cuadrada, pero W cuadrada de Z. Ahí está. Y luego los términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? Este no depende de W. Y ya, ¿no? No hay ningún otro término independiente. Entonces aquí me va a quedar más K1 por K2. Y esto es igual a Z. Ahí está. Esta de aquí se le llama ecuación característica. Ecuación característica. ¿Y qué vamos a obtener si la resolvemos? Vamos a obtener los valores de Z. ¿Sí? Voy a obtener dos valores de Z, ¿no? Porque es una ecuación cuadrática. Voy a obtener Z1 y Z2. Pero Z1 va a ser igual a la frecuencia 1 al cuadrado y Z2 va a ser igual a la frecuencia 2 al cuadrado. Ok, entonces con esta ecuación característica, lo que yo hago es encontrar los valores de las frecuencias. ¿Sí? Ojo, resulta que ahora tengo dos frecuencias, a diferencia del sistema de un grado de libertad donde nada más tenía una. Bueno, pues el número de frecuencias se incrementa también en proporción al número de grados de libertad. Si tengo 2 grados de libertad, tendré 2 frecuencias circulares. Si tengo 3 grados de libertad, 3 frecuencias, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con los periodos de vibrar. Antes nada más teníamos un periodo de vibrar, ahora vamos a tener n periodos de vibración, ¿sí? Es decir,
el sistema, nuestro sistema de múltiples grados de libertad, y dicho de otra manera, las estructuras vibran en distintas formas, ¿sí? Con distintos periodos, con distintas frecuencias, ¿sí? Y tienen n frecuencias, n periodos, dependiendo cuántos grados de libertad tenga la estructura, ¿vale? Entonces, con esto, como les digo, encontramos las frecuencias circulares. Entonces vamos a hacer aquí como un pequeñito resumen. Vamos a una continuación. Entonces, vamos a poner aquí W1 y W2 son las frecuencias circulares del sistema. ¿Vale? Y son dos porque tenemos un sistema de 2 grados de libertad, ¿sale? Y por lo tanto también vamos a tener dos periodos asociados. El periodo 1 que va a estar asociado a la frecuencia 1 y el periodo 2 que va a estar asociado a la frecuencia 2. Y estos serían los periodos de vibración. Y aquí hay algo importante, estas frecuencias, ¿cuál es la 1 y cuál es la 2? Hay una forma de ordenarlas, ¿sí? La frecuencia 1 va a ser la más pequeña de todas, ¿sí? Es decir, las frecuencias se van a ordenar de menor a mayor. Y por lo tanto, los periodos van a quedar ordenados al revés. El periodo más grande va a ser el 1 y el más pequeño va a ser el 2, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, W1 es la frecuencia más pequeña y T1 es el periodo más grande y también se le llama periodo fundamental. Porque es el más importante de todos, ¿vale? El comportamiento global de la estructura queda definido en su gran mayoría por el periodo de vibrar fundamental, el T1. Entonces, por eso lo vamos a llamar fundamental y por eso hay que ordenarlos de esta manera, ¿sí? ¿Vale? Obviamente, el orden de los periodos ese va a ser pues esclavo del orden de las frecuencias, ¿vale? Entonces, lo que debemos ordenar son las frecuencias. Ya los periodos automáticamente van a quedar ordenados correctamente. Pero las frecuencias, cuando yo las calcule, las n frecuencias, porque obviamente aquí son 2, pero para un sistema de 10, pues son 10 frecuencias, y hay que ordenarlas, y las vamos a ordenar de la más pequeña a la más grande, ¿sí? La más pequeña será W1 siempre, y el periodo que esté relacionado a esa frecuencia será el periodo más grande, obviamente, porque son inversamente proporcionales, si se acuerdan, y le vamos a llamar periodo fundamental, ¿sí? Del sistema. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Ya no alcancé a terminar hasta donde yo quería para poder comenzar un ejercicio. Nos hace falta aquí un poquito de interpretación de los resultados y nos hace falta encontrar los valores de phi, porque ya encontramos W, pero nos falta phi, ¿verdad? Entonces, ya el lunes vemos cómo calcular los valores de phi y pues la representación como física y visual de los resultados, ¿sí? La interpretación de los resultados. Entonces, si tienen alguna duda, adelante, si no, lo dejamos ahí y continuamos ya hasta el lunes. Inge, Dime. con respecto a las frecuencias, como se ordenan de menor a mayor, ¿vendría siendo eso correspondiendo a lo que son los grados de libertad? Por ejemplo, el primer entrepiso vendría siendo el que tiene la frecuencia menor y subiendo el grado de libertad, que vendría siendo la frecuencia 2, vendría siendo un poco mayor. No, es que la frecuencia de vibrar y el periodo no es que sean el de cada una de las masas, ¿vale? Sino que todo el sistema tiene 2 periodos, pero todo el sistema, no nada más la masa 1 o la masa 2. Ajá. Entonces, no están relacionadas la frecuencia
el número de la frecuencia o el número del periodo con la masa. Ya no, es irrelevante. ¿Vale? Ya, sí. Porque, como te digo, se habla del sistema completo. Por ejemplo, un sistema de un grado de libertad, al decir que tiene un periodo de 1 segundo, significa que va y viene en 1 segundo, ¿verdad? Okay. Eso es para un sistema de un grado de libertad. Por ejemplo, en un sistema de 2 grados de libertad, el decir que tiene un periodo fundamental de 1 segundo sería algo más o menos así. Ahora lo que pasaría es que tenemos el sistema, imagínate que este es el reposo, ¿eh? Y entonces el sistema se puede mover de muchas maneras. Una de esas maneras es que esta masa se mueve hacia la derecha y esta también, ¿vale? Y entonces el T1, que fuera el fundamental, me estaría diciendo cuánto tarda el sistema de moverse hacia este lado, regresar hacia este lado y regresar hasta la posición original. Pero todo el sistema, ¿sí? Todo el sistema, ¿cuánto tardó en hacer ese ciclo? Eso es el periodo 1. ¿Sí? Aquí podría decir, pues exactamente lo mismo, ¿sí? Lo interesante es cuando tenemos el periodo 2. El periodo 2 ahora va a ser algo así. ¿Sí? Una masa se va a mover hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Y entonces hay otro ciclo, aunque aquí es más difícil de verlo, pero hay otro ciclo, ¿sí? ¿Cuál es ese ciclo? Pues primero se mueve esta hacia la derecha y esta hacia la izquierda, pero luego pues se cambian de posición, esta se empieza a mover hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, y luego regresan hasta la posición original. Lo que tardaron en hacer eso es un ciclo y eso es el periodo 2, ¿sí? Pero sí ves cómo hablamos de todo el sistema, no de una masa en particular, ¿vale? Sí, sale, gracias. Ok, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, por ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, entonces, lo dejamos ahí y nos vemos el lunes, chavos. Vale, que tengan buena tarde. Nos estamos viendo. Gracias, Feliz fin de semana. Gracias, Inge. Igualmente, buen fin de semana. Igualmente para usted. Gracias, Inge. Vale. ¿Hoy vas a subir el video, Inge? ¿Perdón? ¿Hoy vas a subir el video? Ah,